Ahora sí, muy buenos días. Soy Elisa Piña, subdirectora de Vinculación y Ciencia del Centro de Políticas Públicas UC, y les doy las gracias a todos y todas por estar hoy día acá con nosotros. Les doy la bienvenida a este seminario que se llama Efectos del Cambio Climático en la Salud, presentación del reporte para Chile de The Lancet Countdown 2021. Este seminario es organizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, en conjunto con el Institute for Global Health de la University College London y The Lancet Countdown. El día de hoy se presentará el reporte global 2021 y también el reporte para Chile. Queremos comenzar agradeciendo a todos nuevamente su presencia esta mañana y especialmente saludamos a los panelistas que hoy nos acompañan. En primer lugar, Ignacio Irarraza, el director del Centro de Políticas Públicas UC, a Stella Hartinger de The Lancet Countdown Sudamérica, Marina Romanello de The Lancet Countdown, Yasna Palmeiro, candidata a doctora por la University College of London e investigadora asociada del Centro de Políticas Públicas UC, Julio Monreal, coordinador ejecutivo del Plan de Adaptación al Cambio Climático del Sector Salud del Ministerio de Salud, Tomás Gómez, profesional de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. También saludamos a los académicos Sonia Reyes de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, y Enzo Sauma de la Escuela de Ingeniería UC, y también excuso a José Moya de la Facultad de Medicina UC, quien finalmente hoy no pudo acompañarnos. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del chat durante todo el seminario, y les sugerimos seleccionar la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que así todos podamos leerlas. Para dar inicio a este encuentro, entonces, le voy a dar la palabra a Ignacio Irarraza, el director del Centro de Políticas Públicas UC. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Elisa. Muy buenos días a todas las personas que se conectan esta mañana y un saludo a todos los que nos acompañan hoy para hablar de un tema tan importante como es el cambio climático y su impacto en la salud de las personas. La crisis ambiental es una problemática que tiene en alerta al mundo entero y nuestro país no está ajeno a esa realidad. Estamos expuestos a cambios abruptos en temperatura, una grave sequía e incendios forestales, entre otros eventos climáticos. Por esta razón, desde el Centro de Políticas Públicas valoramos enormemente la alianza que formamos ya hace 2 años con The Lancet Countdown, organización internacional que reúne a 43 instituciones académicas y agencias de la Organización de Naciones Unidas de todos los continentes, aprovechando la experiencia de científicos, ingenieros, ingenieras, economistas, cientistas políticos, profesionales de la salud, médicos, para analizar y monitorear los vínculos entre la salud pública y el cambio climático. En el encuentro de hoy lanzamos el segundo reporte para Chile, que forma parte del estudio a nivel mundial que publica la prestigiosa revista médica británica The Lancet. El foco de este documento es el impacto del cambio climático en la salud de la población, analizando 3 indicadores: espacios verdes urbanos, electricidad cero emisiones y dieta y co-beneficios en salud. Tal como lo hicimos en 2019, para la primera versión del reporte, en esta edición convocamos a 3 académicos de la Universidad Católica, expertos en los temas que se abordan, y les agradecemos su presencia. La evidencia que hoy conoceremos requiere de una respuesta contundente en la formulación de políticas públicas, y por eso hemos querido sentar a la mesa a representantes de los Ministerios de Salud y de Medio Ambiente, a quienes por supuesto agradecemos su participación y haber aceptado esta invitación, y por supuesto agradezco muchísimo también a los autores y autoras de este reporte, y en verdad a todos ustedes que están participando de esta conversación. Muchas gracias, Elisa. Muchísimas gracias, Ignacio. A continuación, entonces, vamos a ver un video con algunas palabras de Anthony Costello, quien es fundador de The Lancet Countdown. Good morning, South America. First, may I say a huge thank you to Dr. Stella Hartinger for helping to organize this meeting, which is launching the new Lancet Countdown, a regional center in South America, which is based in Peru. Now, the Lancet Countdown really began in 2007 when I was asked at University College London by Richard Horton, the editor of the Lancet,
to help produce a commission based on the university's faculties on the health impacts of climate change. We did this over the next 2 years, and the headline was climate change will be the greatest global health threat of the 21st century. Now, in 2009, when this was published, we were met with a fair degree of skepticism and quite a lot of media attention. Not much happened after that. And then we repeated the commission 5 years later in 2014. By then, we brought in many experts from around the world. In fact, today we have 43 universities, institutes, sustainability units. And we also now have reports coming in from 5 working groups, which focus on climate impacts on health, adaptation to climate change, mitigation and health co-benefits, the economics and finance for effective action, and public and political engagement. And in the next report, 2014, we said, look, climate change is the greatest global health opportunity of the 21st century. Why? Because everything you do to ameliorate climate change is good for your health. So since that time, we've now published through the Lancet Countdown annual reports from 2016 onwards, where we report on well over 40 indicators, which we choose very carefully. Each working group tracks a specific aspect of the relationship between health and climate change. It must be well evidenced from the scientific literature, and we need data available geographically and with coverage over time. And we also try to update the indicators annually, and we want them to be obviously policy relevant. But in the last year or two, we've decided to try and expand to bring regional reports and voices to the world to help catalyze action. And of course, you all know the importance of this to South America. I mean, climate change is threatening the health of populations like elsewhere across your continent. It's intensifying storms and extreme weather events. It's affecting crop production. It's worsening flood and drought. It's altering the spread of infectious diseases, including dengue fever. I know that yellow fever has reemerged in South America. And of course, when I was at WHO, the Zika virus pandemic broke, and I learned firsthand how it exacerbates poverty, migration, and mental health. Crucially, though, the response to climate change could bring unprecedented benefits for human health, with cleaner air, healthier diets, and of course, much more livable cities. So this Lancet Countdown for Health and Climate Change in South America will track the effects of climate change on human well-being, what the national and local responses are, and we'll monitor a transition, we hope, from a threat to an opportunity. The regional center is based at the Clima Center at Cayetano Heredia University in Peru, in Lima. It's led by our wonderful colleague, the director of that institute, Dr. Stella Hartinger. She is an author on the global Lancet Countdown. And of course, we hope that this regional research and report will ensure that your policymakers recognize the health benefits, the massive health benefits of a robust response to climate change. So we've set this office up in Peru since 2020, and they have brought together several other academic institutions across Central and South America. You've already made very important contributions, and you have produced in this year's report the largest number of policy briefs. We've had them from Chile, Peru, Brazil, and Costa Rica. And they are now starting to put the pillars to develop a future regional report to track how climate change is affecting health across your continent. So we're all in this together. We all want to promote the health benefits of an accelerated response. Thank you so much. I hope you have a wonderful meeting. I hope I can learn Spanish now that my daughter has moved to Barcelona. And if that happens, maybe I won't speak in English next time, but we look forward to more and more collaboration in the future. Thank you so much.
Perfecto, ahora entonces le vamos a dar el pase a Stella, que es la directora de Lancet Countdown Sudamérica, y quien nos dará unas palabras. Adelante, Stella. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Excelente. Muchísimas gracias por haber organizado este evento. Esto no tiene palabras, como dice Anthony. Realmente estamos muy, muy agradecidos de la recepción que hemos tenido en Chile, y Jasna, realmente has hecho esto que sea posible. Así que antes que nada agradecerles realmente de corazón y ahora ser parte de la familia de Lancet Countdown. Como dijo Anthony, este es el sexto lanzamiento del reporte a nivel global, pero es el segundo que organizamos desde el Centro Regional de Lancet Countdown Sudamérica. Entonces, para nosotros es realmente increíble cómo es que hemos estado avanzando con nuestros partners locales desde el año pasado. Pero ¿quiénes somos y por qué estamos acá? Anthony también ya lo mencionó. Somos el Centro Regional de Lancet Countdown Sudamérica y tenemos el mandato de promover y desarrollar investigaciones a nivel regional sobre el impacto del cambio climático en salud. Es muy parecido a lo que hace el Lancet Global. Sin embargo, nacemos porque, a pesar de que el Lancet Countdown Global hace el seguimiento de las relaciones entre la salud humana y el cambio climático, nuestra región muchas veces no se ve en ese reporte, no se visualiza cuáles son nuestros mayores retos y qué es lo que nosotros vamos a tener que enfrentar como región. Por lo tanto, nuestra región, o el mandato del reporte del Lancet Countdown regional, es promover y desarrollar investigación, desarrollar capacidades y crear este network, este grupo humano para poder hacerlo, y ampliar nuestra comunicación y poder llevar nuestras recomendaciones políticas basadas en evidencias a los tomadores de decisiones de nuestros países, con el único fin de visualizar las problemáticas que son específicas para nosotros. Pero esto es imposible poder hacerlo solos. Entonces me quiero tomar unos minutos para que ya vean el tamaño de grupo que somos. Venimos de Perú, de Chile, de Costa Rica, de Colombia, de México, Ecuador, Argentina, y este es un llamado adicional para que ustedes se sumen. Nuestros Working Group Leads, como los llama Anthony, los que se encargan realmente de generar los indicadores en los reportes, ya sea de impactos, de adaptación, de mitigación y sus co-beneficios, son el doctor Oscar Melo, son el doctor Bruno Takahashi, el doctor David Rojas, la doctora Valerie Pasoldán y el doctor Willy Lescano. Jasna también está dentro de uno de estos grupos. Lo único que quiero recalcar acá es que miren el gran potencial que estamos creando en corto tiempo. Lo demás, o lo siguiente, es que hemos realmente expandido las comunicaciones y hemos expandido nuestros eventos. Ayer fue el lanzamiento en Perú, hoy es acá en Chile, la próxima semana es en Brasil, la siguiente semana en Colombia, y vamos a cerrar con Costa Rica. Esto para nosotros realmente es un orgullo, y esperamos que tal vez el próximo año podamos hacer algo inclusive más grande y poder invitar a más países, más academias y más investigadores. Este año, también como mencionó Anthony, es la primera vez que tenemos 4 reportes de políticas, cada uno diferente, y cada uno está dando a conocer cuáles son las dificultades de cada uno de nuestros países. Como por ejemplo, Brasil es una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, el gobierno brasileño no se da cuenta de la urgencia que se necesita para la acción climática. Entonces, ellos en su reporte han comenzado y han señalado estas grandes deficiencias que está teniendo su gobierno en ese momento, y está planteando soluciones en contaminación de aire, promover dietas saludables y la seguridad alimentaria. Para Perú, ayer hablamos de las problemáticas de la pérdida de glaciares y cómo esto va a impactar a la salud de las personas. Hablamos de cómo las poblaciones vulnerables van a ser más afectadas a los incrementos de temperatura, y hablamos de la urgencia que necesitamos para las medidas de adaptación en Perú. Yo sé que esto es algo común en todos los países de la región. Nosotros empezamos con una desventaja relacionado a nuestros sistemas de salud. Tenemos un bajo gasto gubernamental en salud, un alto gasto de hogares para el diagnóstico, tenemos bajos recursos o insuficientes recursos humanos, y una enorme brecha entre nuestras zonas rurales y urbanas para la atención a salud.
Finalmente, el informe de Costa Rica se centra en el género e inequidad de las poblaciones vulnerables y le dan un enfoque territorial para poder solucionarlas. Cada uno de estos reportes realmente resalta lo que deberíamos de estar trabajando. Bueno, ese es todo el mensaje para hoy de parte mía. Los dejo para que realmente disfruten de este evento y muchísimas gracias nuevamente para participar y ser parte de la gran familia de Lancet. Muchas gracias a ti, Estela. Le voy a dar ahora a continuación la palabra a Marina. Ella estuvo a cargo del reporte global de Lancet Countdown y nos va a presentar los principales hallazgos de ese trabajo. Adelante, Marina. Gracias, muchísimas gracias de nuevo por tenernos aquí con ustedes. Es un gusto para mí estar acá en Chile presentando el informe y quizás dándoles un poco de los datos que sí se sobresalen para el caso de Chile. ¿Me avisan si ven la pantalla completa? No. ¿Bien? Ahí sí. Ok, perfecto. Bueno, les voy a hacer un pantallazo de lo que muestra nuestro informe y de quiénes somos en el Lancet Countdown para agregar un poco lo que ya se dijo. En esencia, como lo mencionó el doctor Ignacio y la doctora Estela, somos una colaboración académica. Hoy tenemos 43 organismos de la ONU y universidades líderes en todo el mundo que participan de este proyecto y que contribuyen con sus recursos de investigación a lo que hoy es el informe de Lancet Countdown. Nuestro informe, que se publicó la semana pasada, es el último de la serie de Lancet Countdown, que comenzó en el 2015 con la publicación de la última comisión del Lancet, como decía Anthony, diciendo que el cambio climático es una gran oportunidad para la salud, y a partir de entonces comenzamos a publicar anualmente estos informes que tienen hoy más de 44 indicadores que monitorean el cambio climático y la salud, enfocándonos en los impactos del cambio climático en la salud, pero también en cuáles son las implicancias para la salud de la acción contra el cambio climático, ya sea a nivel adaptación, a nivel mitigación, o en la transición de los sistemas económicos, políticos y sociales a un sistema más saludable y cero carbono. Así que, como les digo, este es el sexto informe de Lancet Countdown, pero es el quinto en el que tenemos datos y en el que vamos actualizando anualmente y mejorando estos indicadores. El primer hallazgo que se desprende de este informe es que todos los indicadores en los que monitoreamos el impacto del cambio climático en la salud están en rojo. Por eso decimos que es un código rojo para la salud. Estamos viendo que el cambio climático exacerba las condiciones subyacentes de muchas comunidades que son ya vulnerables, por ejemplo aquellos que tienen vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, a acceso al agua potable, a la sanidad, que también aumenta, por ejemplo, los riesgos que ven esas personas que son sumamente vulnerables a los impactos del calor excesivo, los que tienen enfermedades crónicas subyacentes, las poblaciones más ancianas o los niños más pequeños. En definitiva, lo que estamos viendo es que el cambio climático, como empeora todos los patrones que vemos, todas las dimensiones de la salud que monitoreamos, comienza a ampliar esa brecha de inequidad en la salud, poniendo todavía en mayor riesgo a las personas más vulnerables. Y cuando pensamos en cambio climático, lo primero que viene a la cabeza es exceso de calor, es el aumento de las temperaturas. Monitoreamos la exposición de los grupos más vulnerables a las olas de calor. Los grupos más vulnerables en esta definición de este indicador son aquellas personas de más de 65 años que por su condición son más susceptibles a los efectos adversos del calor, y los niños de menos de 1 año. Están expuestos a golpes de calor que pueden ser letales, a daño renal, están expuestos a efectos agudos, pero también a efectos crónicos de calor. Lo que vemos es que en el año 2020 hubo más de 3.000 millones de días de exposición de calor en personas de más de 65 años y más de 600 millones en los niños de menos de 1 año. Que una línea de base que terminó en el 2005, o sea, estamos hablando de una línea de base que terminó hace solo 16 años.
Cuando miramos el caso de Chile, en 2020 vimos más de 7 millones de días de exposición de personas de más de 65 años al calor y 800.000 días de niños. Estos son días en el que estos grupos vulnerables estuvieron expuestos a un riesgo extremo por ese calor. Solo ayer estaba leyendo que en Argentina aumentaron las temperaturas, llegaron a casi 40 grados en octubre, que es impensado, y una persona de 45 años que estaba haciendo ejercicio en exteriores se murió por el exceso de calor. Entonces, esto sí supone un riesgo muy grande a estos grupos vulnerables. Con el calor también hay un aumento en las sequías, en días seguidos en que vemos mucha temperatura y una falta de precipitaciones, entonces da una sequía meteorológica y agrológica también. Y con ello vienen el mayor riesgo de incendios forestales, que Chile tiene un problema enorme de incendios forestales. Vimos que entre el 2017 y 2020, un 72% de los países vieron un aumento de la exposición humana directa a incendios forestales. Cuando miramos lo que sucede en Chile, el riesgo la exposición a un riesgo muy alto meteorológico de incendios forestales, definidos por el calor, la humedad y las precipitaciones, hizo que 52% de aumento se viera en la exposición de personas a días de riesgo muy alto. O sea, las personas de Chile están expuestas cada vez más a riesgos muy altos de incendios forestales. Y la exposición directa al riesgo forestal en 2017-2020 fue un 170% más alta que en una línea de base de 2001 a 2004. La mayoría de los incendios forestales sabemos que son antropogénicos, que están generados por descuido humano, etc. Pero lo que supone esto es que con las temperaturas que cambian, con la humedad que cambia, el riesgo de que se descontrole un incendio forestal es muchísimo más alto, y entonces también lo es el impacto humano. Y con el aumento de las temperaturas también vienen problemas para la producción agrícola. Cuando aumentan demasiado las temperaturas, lo que sucede es que los granos maduran demasiado rápido y la semilla que producen no llega a crecer, con lo cual el volumen, la masa de producción se reduce. Eso es lo que llamamos el potencial productivo. Y como ven aquí en Chile, el potencial productivo para los principales granos que monitoreamos, el trigo invernal, el maíz, está bajando de manera pronunciada desde el año 2000-2010. Lo mismo se ve en todo el mundo, con lo cual la seguridad alimentaria se comienza a poner en riesgo. Y estos son algunos ejemplos que yo tomé del informe, pero en el informe también monitoreamos las horas de ejercicio seguro que podemos hacer. Como les dije, solo ayer falleció una persona en Argentina por exposición extrema al calor durante su ejercicio, y vemos que se reducen las horas disponibles para hacer actividad física en exteriores. Esto también se relaciona con un aumento en la mortalidad relacionada con el calor. Vemos que la letalidad de los eventos climáticos extremos va aumentando, se reduce el potencial productivo marino, aumenta el riesgo de exposición a los niveles del mar que siguen subiendo, poniendo a la gente, particularmente en zonas costeras, en riesgo, reduce el potencial productivo de los alimentos y se aumentan los efectos de las sequías. Todos los indicadores que monitoreamos están empeorando. Y lo más preocupante es que, así como empeoran los impactos del cambio climático, el mundo está fallando en dar una respuesta robusta y acelerada al cambio climático, de la misma forma en la que falló en dar una respuesta robusta al COVID-19, y sobre todo una respuesta que sea equitativa. Una de las cosas principales que necesitamos, viendo que todos estos riesgos en todos estos dominios están aumentando, es obviamente fortalecer a los sistemas de salud pública que tienen que proteger a la salud de las personas ante este aumento de riesgos. Con este indicador lo que monitoreamos es el número de países que implementan un nivel medio o alto del Marco Nacional de Emergencias Sanitarias, que es mandado por las regulaciones sanitarias internacionales, que son obligatorias, ¿no? Que tienen autoridad legal. Y lo que vemos es que solamente un 75% de los países a nivel global reporta un nivel medio a alto de implementación de estas capacidades del Marco Nacional de Emergencias Sanitarias. Estas capacidades que nos pueden ayudar a lidiar mejor con una pandemia global, así como nos pueden ayudar a lidiar mejor con los efectos del cambio climático en la salud. Pero quiero
miren este gráfico y miren las diferencias que se ven entre países con distintos niveles de índice de desarrollo humano. Ese índice que define la ONU para ver el nivel de desarrollo humano en distintas capacidades. Y los países que tienen un nivel muy alto de índice de desarrollo humano llegan más o menos a un 90% de implementación de estas capacidades del Marco Nacional de Emergencias Sanitarias. Sin embargo, los países con un nivel bajo o mediano, que ya de por sí son más vulnerables, reportan poquito más del 50% de implementación, con lo cual acá de nuevo vemos que en la respuesta desigual se incrementa la brecha de vulnerabilidad y de inequidades. En Chile, que es un país de un índice de desarrollo humano alto, solamente hay un 67% de estas capacidades implementadas, lo cual quiere decir que Chile no está dando una respuesta tan robusta como se quisiese para poder lidiar con estos riesgos para la salud. Pero obviamente no nos va a alcanzar, sabemos que hay un límite a la adaptación y es imperativo que comencemos a acelerar los esfuerzos de descarbonización. Cuando miramos al principal contribuyente a las emisiones de carbono, obviamente el sistema energético, vemos que desde el 2014 al 2018, la intensidad de carbono del sistema energético, es decir, la cantidad de dióxido de carbono que se emite por unidad de energía producida, se redujo solamente en promedio un 0,6% por año. Si proyectamos esto, lo que quiere decir es que nos van a faltar desde el 2018 150 años más a este ritmo para poder descarbonizar el sistema energético global. No les tengo que aclarar que esto es sumamente incompatible con el Acuerdo de París y con la emergencia para la salud que estamos enfrentando. En el caso de Chile, ven acá esta es la línea naranja que se ve por aquí, hubo una respuesta inconsistente. Vimos una disminución hacia los años 90 en la intensidad de carbono, pero está de nuevo comenzando a aumentar la intensidad de carbono en Chile. No obstante, Chile tiene una intensidad de carbono menor que el promedio global, pero sí por encima de otros países de Latinoamérica y el Caribe. ¿Y por qué nos importa tanto el tema también de la contaminación de los sistemas energéticos? Y es porque se relaciona a la quema de combustibles fósiles y está directamente relacionado a la contaminación del aire. A nivel global, vimos 3,3 millones de muertes atribuibles a PM2,5, los polvos sutiles, que son más dañinos para la salud, en todo el mundo. Un tercio de esas 3,3 millones de muertes se atribuyen directamente a la combustión de combustibles fósiles, obviamente que resultan en un aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Cuando vamos al caso de Chile, si lo miramos en muertes por millón, Chile es el país de Sudamérica con mayor tasa de mortalidad atribuida a la exposición de PM2,5, con 431 muertes por millón en el año 2009. Los sectores que más contribuyen a esto, y estamos hablando solamente de exposición a contaminación del aire exterior atmosférica, son el sector del transporte y el uso de combustibles en el sector doméstico. Acá no me estoy ni siquiera empezando a meter en lo que es la contaminación del aire de interiores, que Chile sí tiene un problema para el uso de leña, de materia orgánica en el quemo, principalmente para la calefacción. Con lo cual a esto se le suma la exposición a la contaminación atmosférica en interiores. Y quizás lo que es más preocupante de todo este panorama que les estoy dando, es que todavía la mayoría de los países del mundo, el 77% de los 84 que analizamos, están subsidiando la quema de combustibles fósiles. Si miramos todos los impuestos que se le ponen a los combustibles fósiles y todos los subsidios que se le dan, y miramos cuál es el balance total, un 77% de los países todavía financian la quema de combustibles fósiles que dañan nuestra salud. Con lo cual, no solo no estamos reflejando las externalidades negativas en el precio de mercado que le ponemos a los combustibles, sino que además lo estamos haciendo artificialmente todavía más bajo el precio para fomentar su uso. Chile es el único país de Sudamérica que tiene un impuesto neto al carbono. Más o menos, esto lo estamos viendo en el año 2018, nuestros estimativos son que más o menos esto equivaldría a $2 por tonelada de equivalente de dióxido de carbono. Si bien esto es positivo, sigue siendo sumamente poco, con lo cual sí hay que aumentar los esfuerzos para realmente tasar, poner un impuesto al carbono y desincentivar su uso y hacer más económicamente atractivo el uso de energías renovables.
Lo que sí les quería remarcar, si miran este gráfico, es que muchos países ponen sumas que corresponden a 50% o más de todo el presupuesto de salud. O sea, estamos poniendo sumas que corresponden a grandes porcentajes del presupuesto de salud a financiar algo que daña nuestra salud. Y en muchos casos se pone más para financiar a los combustibles fósiles de lo que se asigna a las carteras del sistema de salud. Además está decir que esto también es totalmente incompatible con el Acuerdo de París. Sin embargo, y a pesar de todas estas pálidas que les acabo de dar, todavía queda esperanza. Cuando miramos el sistema energético, ya lo habrán visto por todos lados, están aumentando muchísimo el uso de energías renovables, tenemos nuevas tecnologías que nos permiten hacer una transición, y el uso de energías de fuentes renovables aumentó entre el 2013 y 2018 un 17% anual. Hoy es más de un 7% de toda la energía generada a nivel global. Chile es el segundo país de Sudamérica con mayor proporción de energía producida a través de fuentes renovables nuevas, sin incluir digamos, las fuentes que más contaminan, como por ejemplo las fuentes hídricas o cualquier cosa que sea relacionado con las energías nucleares, ¿no? Estamos hablando principalmente de energía eólica, energía solar. Uruguay, sin embargo, decidió hace unos años que iba a poner inversiones en energía eólica, y hoy el 35% de su red de electricidad se genera a partir de energías renovables, lo cual demuestra que sí se puede y que tenemos la tecnología disponible. Cuando miramos lo que sucede a nivel transporte, les dije que el sector transporte es uno de los que más contribuye a la contaminación del aire y a las muertes atribuibles a contaminación del aire en Chile. Chile, de nuevo, tiene muy buena performance en este ámbito. Es el cuarto país del mundo con mayor uso de electricidad per cápita para el transporte por carretera. Obviamente hay que incentivar el transporte activo, hay que intentar que la gente se desplace de formas que producen beneficio agregado a la salud y que producen mayor salud cardiovascular principalmente. Pero esto es sumamente positivo porque reduce la contaminación del aire, particularmente en centros urbanos, y obviamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Si vemos a nivel global, el uso de electricidad en el transporte por carretera aumentó un 15% desde 2017 al 2018. Sin embargo, todavía el uso de electricidad representa un 0,27% de toda la energía que usamos para el transporte por carretera, con lo cual tenemos muchísimo que hacer, y es importante que en esto se descarbonice también la red de electricidad, si no, poca diferencia hace. Y finalmente, cuando miramos qué está sucediendo a nivel gubernamental, qué hacen los líderes políticos, nosotros miramos qué mencionan o cuántas menciones hacen a la relación entre el cambio climático y la salud los líderes políticos en el debate general de la ONU. En estos discursos que dan en el debate de la ONU, los líderes de cada país exponen cuáles son las prioridades para su país. Entonces, ver cuántas menciones hacen al cambio climático y la salud nos permite monitorear dónde se prioriza esto en la agenda de los países. Como pueden ver, esta es la línea roja que está aquí abajo, está aumentando muchísimo las menciones al cambio climático como un problema de salud en los discursos de la ONU. En 2020 un 47% de los líderes gubernamentales hicieron mención a esta interconexión. Probablemente este gran aumento de una duplicación casi del 2019 al 2020 se deba a la emergencia del COVID. Pero aún así, quizás el COVID nos ha permitido ver qué tan importante y qué tan disruptivo puede ser un impacto a la salud que puede también traer el cambio climático. Cuando hablamos del caso de Chile, Chile hizo 8 menciones a esta conexión en 2020. Fue junto a Guyana el país de Sudamérica que más menciones hizo a este linkage, a esta correlación entre el cambio climático y la salud, con lo cual eso es sumamente esperanzador de que haya un cambio en la agenda política. Marina, disculpa, te quedan 2 minutitos. Ya termina. La última slide. Estoy bien, hoy sí da tiempo. Bueno, termino con Estas son las últimas conclusiones y quizás el mensaje más importante que tenemos para dar en este informe y de cara a la COP. Así como se está recuperando el mundo del COVID-19, lo que vemos hoy, y tenemos un análisis hecho en el informe, es que la mayoría de los planes de recuperación del COVID empeorarían las emisiones de carbono. O sea, en total, no favorecerían
el cumplimiento del Acuerdo de París y las contribuciones nacionalmente determinadas. Sin embargo, para la recuperación del COVID se están poniendo disponibles de repente trillones de dólares, bueno, mil billones de dólares en español, para poder lograr esa transición y poder lograr salir de esta pandemia. Esto lo que quiere decir es que nos da la oportunidad para designar todos esos recursos a rearmar las economías de una forma que sea saludable, sostenible y que reduzca las inequidades. No teníamos previsto tener de repente tantos recursos y una oportunidad para hacer un comienzo de cero de todas nuestras economías, con lo cual sí es una gran oportunidad. Pero necesitamos que para que esto suceda, los líderes del mundo se comprometan de modo urgente a actuar contra el cambio climático, y sobre todo que actúen de una manera conjunta para asegurarse que nadie quede detrás, que ningún país quede detrás, porque esto solamente se logra si todos los países lo hacen juntos. Con lo cual, la COP26 que se aproxima es una gran oportunidad para lograr esto. Y con esto solamente termino. Les quería invitar a visitar lancetcountdown.org, donde pueden ver los indicadores y explorar la data a nivel país. Tenemos ya 44 indicadores, así que les mostré solamente unos poquitos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marina, por tu interesante presentación. Y entonces, a continuación, vamos a dejar con ustedes a Yasna Palmeiro, quien nos va a presentar los principales resultados del reporte para Chile, y después va a moderar el panel de conversación con los invitados que hoy tenemos. Adelante nomás, Yasna. Bueno, muchísimas gracias a todos, la verdad, muchísimas gracias Ignacio por la oportunidad, a Elisa, a Josefina, que están todos detrás de cámara, y a Marina y a Estela, que nos pueden acompañar, y obviamente unas gracias muy especiales a nuestros panelistas con quien vamos a trabajar en la mesa a posteriori. Hoy día en esta presentación es bastante cortita y solo les quiero comentar lo que hemos estado trabajando desde la perspectiva de Chile. Ya desde el 2019 comenzamos a trabajar en conjunto, donde junto con el Centro de Políticas Públicas, Sandra Cortés y también Luis Cifuentes pudimos analizar ciertos indicadores, y este año tomamos también el desafío de analizar otros indicadores junto a otros expertos como José Moya, Sonia Reyes y Enzo Sauma, que también nos acompañan para la mesa a posteriori como expertos también, y vamos a discutir algunas de las recomendaciones que dimos según estos indicadores. Pero dimos un giro, y ya lo vamos a ver por qué dimos un giro desde el reporte 1 al reporte 2, y ver un poco y enlazar todo esto a lo que nos planteaba Marina anteriormente, en relación a las esperanzas que tenemos. A veces vemos números muy negativos que nos hacen sentir un poco ansiosos, un poco con depresión, ¿cierto? Pero hay esperanzas, y eso es lo que queremos mostrar. Y también me gustaría nombrar de manera muy especial, junto con también lo que había nombrado Estela, es la participación de la Lancet Countdown, pero a nivel de Sudamérica. Y este año hemos empezado a trabajar, y públicamente le agradezco también a Estela la invitación a ser parte de este grupo de Lancet Countdown South America, y que junto con Oscar Melo, que también es profesor de la Universidad Católica, que también lidera, de hecho, uno de los working groups con los que estamos trabajando, vamos a poner todas las energías para poder generar evidencia útil en nuestra región. En el reporte de este año 2019 tomamos 3 indicadores. Anteriormente habíamos tomado olas de calor, habíamos tomado polución del aire, por ejemplo, y incendios forestales, y nos mostraban cifras bastante negativas. Sin embargo, este año quisimos dar una vuelta y decir, a ver, ¿cuáles son nuestras grandes oportunidades en las que podemos trabajar como país, en las que podemos crecer como país, y tomar las ventajas y las oportunidades que nos presenta este gran desafío del cambio climático? ¿Cómo podemos mejorar la salud y el bienestar de la población a través de la acción climática, a través de la adaptación y la mitigación? Y es por eso que analizamos el indicador de espacios verdes urbanos sostenibles y saludables y justos, descarbonización de la matriz energética, y también alimentación, agricultura y ciertos co-beneficios en salud. Si bien vamos a ver algunos números que nos dicen, pucha, que estamos mal, bueno, la verdad es que es una invitación también a decir, podemos actuar y podemos realizar muchas más acciones para proteger la salud. En relación a los espacios verdes urbanos, bueno, las grandes cifras a nivel mundial plantean que más de un 60% de la población vive en áreas urbanas, y esto en Chile
es un poco más. De hecho, más o menos, según datos de la ONU, 90% de la población vive en zonas urbanas, lo que plantea múltiples desafíos desde un punto de vista de planificación urbana, desde un punto de vista de cómo nos vamos concentrando en centros y que la verdad hacen que los espacios sean mucho más grises, mucho más de concreto, y eso también plantea desafíos en términos de adaptación y obviamente mitigación en términos de cambio climático. ¿Cómo hacemos las ciudades mucho más vivibles y que nos generen salud? Entonces, aquí nos vamos a pensar, bueno, ¿qué pasa con los espacios verdes en los centros urbanos y cómo estos tienen ciertos beneficios? Y aquí nosotros nombramos algunos. Algunos beneficios de los espacios verdes en áreas de gran expansión de concreto, por ejemplo, es que, bueno, reducen el calor y proveen espacios para enfriamiento. Y esto es un gran beneficio ante las islas de calor, ¿cierto?, que se generan en estas grandes urbes, en estos grandes centros urbanos. Secuestran ciertas gases de efecto invernadero, ¿cierto? Y también reducen el ruido. Promueven la actividad física y estilos de vida activos, promueven la interacción con otras personas, la interacción social y mayor cohesión social, y también la salud mental. Y finalmente son espacios de biodiversidad. Por lo tanto, pareciera ser que estos espacios verdes nos traen muchísimos beneficios. Pero pareciera ser que también vemos pocos espacios o los espacios que tenemos están muy inequitativamente distribuidos. Por lo tanto, hay una necesidad de evaluar qué es lo que sucede en esto. Y en ese sentido, la Lancet evaluó este índice, que es un índice de vegetación de diferencia normalizada y que es básicamente un índice de que mide la densidad de cantidad de áreas verdes de ciertos arbustos que podemos ver. Y si se fijan en este gráfico, perdón, algo hice. Si se fijan en este gráfico aquí, se incluyeron 3 ciudades de Chile, que eran grandes urbes, que fue Viña del Mar, Santiago y Concepción, y el índice se plantea en rojo y diamante, es el índice en el 2010. Y lo que vemos es en verde, es el índice en el 2020. ¿Y qué es lo que podemos observar? Bueno, que todas las ciudades crecieron, aumentaron de manera muy pequeña, fíjense que esto es de 0,2 a 0,21, por ejemplo, pero al menos aumentaron en términos de espacios verdes urbanos. Sin embargo, si vemos dónde caemos, los puntos verdes donde caen en las regiones, las 3 ciudades caen en un nivel muy bajo de vegetación en estas áreas. Por lo tanto, pareciera ser que estamos un poquito más al debe. Y si comparamos esto con índices con otros países con un índice de desarrollo similar a Chile, bueno, la verdad es que estos están entre 0,3, 0,34 y estamos un poquito más por detrás en relación a estos países. Nos queda por trabajar. Y en relación a eso, junto con Sonia, que lo vamos a discutir, ¿cierto? Planteamos esta recomendación. La verdad es que para fortalecer la salud y la adaptación y mitigación al cambio climático, tenemos que promover una vida saludable a través de estos espacios verdes y que sean sostenibles, que consideren todo lo que es la climatología, todo lo que es la disponibilidad de agua y que sean accesibles a la población. Que sean accesibles para todos, que mejoren el bienestar y la salud de la población y que sean una fuente de adaptación y cambio climático. Más detalles los vamos a discutir con Sonia porque ella es la experta en la mesa redonda. Nuestro segundo indicador fue la descarbonización de la matriz energética y todas estas, la electricidad baja en emisiones de carbón. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que, bueno, a nivel mundial, también en Chile, existe una alta demanda en energía y electricidad. Hoy día nuestros estilos de vida demandan alta energía. Y lamentablemente la mayor parte de esta energía proviene desde combustibles fósiles, lo que ya sabemos que se asocia a un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero y eso es lo que tenemos que combatir, ¿cierto? Por lo tanto, la descarbonización de la matriz energética es clave. No solo, y por 2 grandes razones, porque por una parte está relacionada a los compromisos internacionales a los que hemos adscrito, pero también porque trae beneficios en salud. Y aquí estas 2 imágenes que ustedes ven al costado, ¿cierto? Son quizás imágenes muy familiares para nosotros en Chile. Una es Santiago y otra es Coyhaique, y la verdad es que estos escenarios de contaminación los vemos a diario, principalmente en invierno. Y esto ya, como Marina nos lo demostró, sí tiene impactos en salud de manera muy importante. Por lo tanto, limpiar y tener energías limpias, la verdad es que es clave para
mitigación a cambio climático y mejor salud de la población. ¿Y qué es lo que vimos en Chile? Un poquito más específico, porque ya sé que Marina lo presentó anteriormente. Comparamos, bueno, del total de la electricidad generada, ¿de dónde proviene esto? Bueno, del total, fíjense que en Chile ya en los últimos años tenemos que aproximadamente un 60% de esta electricidad proviene de fuentes de carbón y combustibles fósiles. Y hemos tenido, bueno, alguna variación, ¿cierto?, a través de los años, pero sin embargo pareciera ser que durante los últimos años esta energía proviene principalmente, la tendencia a aumentar en fuentes de baja en carbono. Sin embargo, 60% aún proviene del carbón y combustibles fósiles, muy similar a lo que vemos en los países de la OECD durante los últimos años. Y finalmente, si nos vamos a este gráfico de acá abajo, la verdad es que este gráfico en lo personal lo encuentro esperanzador y lo vamos a discutir con Enzo Sauma también en la mesa redonda, y que muestra el porcentaje de electricidad generada proveniente desde fuentes eólicas y solar. Y vemos que en Chile, en la línea naranja, ¿cierto?, vemos que a partir más o menos 2008, 2010, vemos un cambio, y ya a partir más o menos 2012, vemos que esto aumenta de manera rápida y muy creciente. Y esto es la esperanza de que vayamos hacia ese target, ¿cierto?, hacia ese objetivo de impulsar energía no renovable y disminuir nuestra dependencia del carbón. Por lo tanto, hay que fortalecer la descarbonización, la transición a un sistema energético de cero emisiones de carbono, y esto hay que considere la eficiencia energética como una acción clave, porque también ya lo vamos a discutir, que la eficiencia energética es un pilar fundamental en esta transición, que incorpore todo lo que es pobreza energética en el país y intentemos hacer una mayor transición equitativa y obviamente una transición justa en esta área. Finalmente, el último indicador relacionado a alimentación y con beneficios en salud. Hoy día sabemos que en Chile solo el 5% de la población sigue una alimentación saludable, y esto en datos del MinSal. Y esto la verdad es que es muy desalentador, ¿no? No nos estamos alimentando saludablemente, sin embargo tenemos que analizar los factores que pudiesen intervenir en estas elecciones. Y además, el consumo de alimentos de origen animal ha ido en alza, de manera también un poco más bien lamentable, porque vamos a ver que esto se asocia a dos cosas. Uno, a un aumento en los gases de efecto invernadero, debido a principalmente el consumo, no tanto la producción en Chile, pero sí muy grande en el consumo, y también se asocia a diferentes consecuencias a nivel de la salud de la población. ¿Y qué es lo que vemos como dato principal? Es que en este gráfico mostramos las emisiones de gases de efecto invernadero asociados al consumo, a diferentes productos de consumo agrícola. Y ustedes pueden ver que esta gran parte de aquí, en morado, esta gran proporción de aquí, corresponde a las emisiones asociadas al consumo de carne de vacuno, solo carne roja, solo carne de vacuno. Por otra parte, después tenemos otras diferentes barras que se asocian a otros productos. Si se fijan aquí, entre la ploma, la amarilla, la celeste y la verde, son productos más bien de origen vegetal. Y las emisiones asociadas a esos consumos son bastante bajas. La emisión, y principalmente el 76% del total de las emisiones, proviene de la carne, del consumo de la carne de vacuno. Esa es nuestra dieta hoy día en Chile. Esta dieta se asocia a 3.000 muertes prematuras por este consumo de carnes rojas. Por lo tanto, pareciera ser que un alto consumo de carne roja, un alto consumo de alimentos de origen animal, se asocia a peor emisión de gases de efecto invernadero y peor salud. Por lo tanto, pareciera ser que tenemos que girar nuestras dietas, girar nuestros sistemas alimentarios y enfocarnos a la construcción de sistemas alimentarios justos y sostenibles para dietas y entornos saludables, porque a través así vamos a estar teniendo un win-win. Tenemos que incorporar tecnologías que optimicen la producción de alimentos y la reducción de las pérdidas. Tenemos que tener mayor acceso equitativo a la producción local de alimentos y fomentar una dieta más bien basada en plantas y dejar una dieta basada en alimentos de origen animal. Como una conclusión general de todo este trabajo en Chile, y la verdad es que considerando nuestro contexto social, nuestro contexto económico, el llamado es
a tener una estrategia o a adoptar una estrategia de una recuperación y desarrollo sostenible que sea saludable y que sea justo y que vaya y disminuya todas las inequidades eventualmente en salud, pero que también va a disminuir otras inequidades en otras áreas, en la vivienda, en transporte, para favorecer la salud y el bienestar de la población. Consideramos que diferentes políticas intersectoriales, no solo salud, sino que se incorpore vivienda, se incorpore transporte, se incorpore medio ambiente, se enfoquen en un sextuple win, como lo llamamos, donde existan ganancias económicas y crecimiento económico, existan ganancias sociales para la población, existan también ganancias ambientales en términos de mitigación y adaptación al cambio climático, favorezcan la salud y el bienestar de la población y también sea justo con las otras generaciones que están por venir en nuestro país. Muchísimas gracias y ahora podemos pasar a discutir un poquito más en detalle todas estas recomendaciones y también considerar la palabra y la expertise de nuestros tomadores de decisión, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio del Medio Ambiente. Súper, entonces creo que estamos en la mesa, ¿no? Porque yo los veo a todos. Súper. Bueno, en esta mesa tenemos varias personas con diferentes disciplinas y diferentes expertise, ¿no? Y que tenemos a Sonia, por una parte, Sonia Reyes, quien también escribió parte del Policy Brief en relación a los espacios verdes urbanos, y tenemos a Enzo Sauma, que también es experto en relación a todo lo que es descarbonización, energía y diferentes taxes. Y también tenemos a nuestros panelistas del Ministerio del Medio Ambiente y Ministerio de Salud. Un poco para comenzar y detallar en las recomendaciones que dimos en base a los datos que teníamos. Sonia, para ti yo tenía una pregunta y quizás podemos expandir quizás un poquito más. En Chile, también tomando los datos de la Lancet Countdown, tenemos un problema de sequía importante. Y eso hay evidencia basta, ¿no? Pero a su vez también necesitamos espacios verdes en las zonas urbanas, los que eventualmente van a requerir también agua, ¿no? Para su mantención, etc. ¿Cómo crees tú que pudiésemos equilibrar estas dos necesidades o estas dos problemáticas de tener espacios verdes en las zonas urbanas, considerando el escenario de sequía que tenemos? Hola, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y felicitaciones por el informe. Los datos son bastante robustos y también tiene una presentación muy asequible, así que felicitaciones por ese trabajo, porque en realidad es un esfuerzo juntar temas y mostrar datos como muy claros para el público general, para investigadoras, investigadores y también para las y los tomadores de decisiones. Sí, muchas felicitaciones. Respecto de tu pregunta, es la pregunta que yo recibo más frecuentemente, que tiene que ver con, pero si ponemos más árboles como una solución, es la solución, la gran solución para la mitigación del cambio climático, porque son los árboles, las especies leñosas, junto con los humedales, son los mejores capturadores, almacenadores de carbono. Bueno, los árboles efectivamente requieren agua, pero no todos los árboles requieren la misma cantidad de agua, y las especies, hay muchas especies mediterráneas, Santiago de Chile, Viña del Mar, las ciudades que ustedes reportaron, Concepción también, están en una zona mediterránea. Muchas ciudades están en regiones más templadas, por lo tanto hay más, a pesar de que disminuyen las precipitaciones, se sigue manteniendo una cantidad. La vegetación, la cantidad de especies que pueden vivir con desarrollarse bien, con baja, digamos, proporcionalmente bajo aporte de agua significativo. Pero además quiero decir otra cosa. Si estamos enfrentados a riesgo de muerte por olas de calor que afectan a personas mayores o a niños menores de 5 años, y esa ola, el efecto de esa ola de calor puede combatirse teniendo avenidas arboladas que requieren una cantidad de litros de agua a la semana. Yo me pregunto, ¿realmente lo que estoy proponiendo es no tener árboles para no regarlos, pero sí poner sistemas de regulación de la temperatura?
sistemas de aire acondicionado que consumen electricidad, que están generando las emisiones en otro lado, cuando ese árbol que está en la calle, que necesita riego, no solo va a contribuir a rebajar el aumento de la temperatura dentro de las edificaciones, producto del sombreamiento, producto de la evapotranspiración, sino que además es un árbol que va a generar un ambiente, un paisaje urbano mucho más agradable, y además está, pero demostrado en casi todas las culturas y en los 5 continentes, que las calles arboladas, los parques arbolados, los espacios con vegetación favorecen la actividad física. Entonces, por cada litro de agua que yo le doy a un árbol, yo creo que lo que estoy recibiendo es un beneficio equivalente al tomar ese litro de agua. Ese es un dato. El otro es que actualmente en nuestras ciudades, nosotros con colegas de ingeniería hidráulica de la universidad hicimos un estudio que está publicado sobre el gasto de agua en riego en el área metropolitana de Santiago, que es el lugar donde pudimos implementar la medición, y vimos que en los espacios públicos se riega en exceso, como se le da a los árboles y a las plantas más agua de la que necesitan, más o menos entre un 40 o 50% más de lo que necesitan. Y en los jardines y patios de las viviendas, más que duplican la necesidad de agua. O sea, plantamos pimientos que requieren poquísima agua y los regamos igual que el césped. Entonces también creo que hay que hacer un cambio bien importante en el manejo de la vegetación urbana. Y para las ciudades que no pueden tener árboles porque están en la mitad del desierto, como Antofagasta, hay otras especies. Hay enredaderas, hay matorrales, o sea, arbustos, hay especies que ni siquiera hemos explorado para poner dentro de la ciudad. Así que la respuesta puede ser mucho más larga, pero la dejo hasta aquí porque de verdad invito a todas y a todos a reflexionar sobre cuál es el valor de esa agua que vamos a gastar, cuáles son todos los beneficios que vamos a generar por regar plantas y árboles, principalmente cuando estamos luchando contra el cambio climático. Sí, muchísimas gracias, Sonia, y muy interesante porque ahí veo en tu respuesta una necesidad de un trabajo interdisciplinar entre planificadores o planificadoras urbanos, entre agrónomos, ¿cierto? Entre, bueno, y cómo se puede combinar esta expertise para generar la mejor solución según las zonas en las que estemos estudiando, ¿no? Muchas gracias, Sonia. A mí me interesó un punto, y quizás pasar a Enzo también, en relación a lo que planteaba también Marina en el informe, en relación a cuánto estamos subsidiando el combustible fósil y cuánto estamos poniendo de nuestro presupuesto en eso en vez de ponerlo en otro lugar, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones, y recuerdo, Enzo, que la trabajamos, fue el tema del tax, del impuesto a los combustibles fósiles. Y que ahí dijimos, bueno, mira, la verdad es que pareciera ser que tenemos un impuesto, pero hay que modificarlo porque no está tan bien específico. Entonces, ¿cómo crees tú que deberíamos corregir ese impuesto que tenemos en Chile o qué propuesta concreta podríamos considerar en esta área? Sí, muchas gracias, Yasna, y gracias por la invitación de poder participar en este evento, y muy interesante el informe. Sí, a ver, yo creo que es muy importante, ¿cierto? Porque uno ve que es necesario descarbonizar la matriz, es muy relevante la eficiencia energética, pero uno ve, como veía el gráfico ahí, que la aguja se mueve poco, ¿cierto? Vamos bajando lentamente, y como que todo el mundo está de acuerdo en que hay que descarbonizar, pero vamos lentito. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque yo creo que la buena voluntad para combatir el cambio climático tiene limitaciones. Yo creo que lo que hay que dar acá son incentivos fuertes. Y querámoslo o no, las personas, las empresas, se mueven por incentivos monetarios. Entonces, mientras no le duele el bolsillo a alguien, se va a mover lento. Entonces yo creo que el poner un precio justo del carbono es un paso muy importante. O sea, yo creo que hay que realmente poner los incentivos para que producir electricidad con carbón sea
lo costoso que realmente es en términos del impacto en la salud, etc. Porque claro, si se subsidia o si se pone un impuesto muy bajo o no se pone impuesto, obviamente eso significa, ¿cierto?, que de alguna manera lo estamos haciendo más barato y menos competitivo, ¿cierto?, con respecto a las energías renovables que tienen estos beneficios. Entonces, primero, como contexto, ¿cierto?, es muy importante que efectivamente se ponga incentivos monetarios, precios del carbono que sean adecuados. Ahora, ¿qué pasó en el caso puntual de Chile? En el caso puntual de Chile, se hizo un impuesto de $5 por tonelada de CO2, pero dentro del contexto de una reforma tributaria. Entonces, hubo un artículo puntual, que es el artículo 8 de la reforma tributaria, que ponía este impuesto al CO2. Entonces, con este contexto de reforma tributaria, lo que se quería con la reforma tributaria es que se afectara lo menos posible, sobre todo el bolsillo de las familias más vulnerables. Entonces, en ese contexto, este impuesto del CO2 se agregaron al final del artículo 8 dos párrafos que básicamente dicen, primero, que este impuesto no puede afectar las decisiones de generación, o lo que se llama el orden de mérito, de manera que no se considera a la hora de decidir quién va a generar. Por lo tanto, el impuesto no se considera para considerar si una carbonera o una renovable o una hidráulica tiene que generar. Por lo tanto, la carbonera sigue siendo más barato en la decisión y por lo tanto sigue generando. Y lo que pasa es que después se le cobra el impuesto, ¿cierto?, en abril del año siguiente a las empresas. Por lo tanto, el problema es que ese impuesto solo tiene fines observables, ¿cierto? Al final lo único que se observa es que es recaudatorio, pero no mueve las decisiones. Y de hecho, la primera vez que se implementó, en el año 2018, lo que se logró es que se lograron levantar $195 millones en recaudación, pero las emisiones no disminuyeron. Y por lo tanto, ahí se ve, digamos, que el impacto realmente no era muy efectivo desde ese punto de vista. Si lo que queremos de un impuesto piguviano, ¿cierto?, específico, era eliminar esa externalidad. Y además tiene una complicación de que, quizás aquí es un poquito técnico, que los impuestos en Chile no pueden ser confiscatorios. Es decir, que si al agregar ese impuesto la empresa tiene pérdida, eso no se puede hacer. Entonces, cuando es confiscatorio, esas pérdidas se van a socializar entre todo el sistema. Y como se socializa entre todos los sistemas, lo que pasó en 2018 es que algunas empresas de energía solar que produjeron energía también pagaron impuestos al CO2. Lo cual es bien contraproducente, ¿cierto?, de que hayan empresas hidráulicas, solares, eólicas que estén pagando impuestos al CO2. Entonces, para mí la solución es muy simple. Hay que eliminar esos últimos dos párrafos del artículo 8, es decir, que se socialicen las pérdidas, no tiene sentido, sobre todo con las renovables, y que no influya en el precio final el impuesto, tampoco tiene sentido, porque lo que uno quiere con un impuesto es justamente eso, hacer que la generación con combustibles fósiles sea más cara, y que a través de que sea más cara, hay una motivación a moverse. Ha habido muchas conversaciones en Chile de aumentar el impuesto, que $5 por tonelada de CO2 es muy bajo. Estoy totalmente de acuerdo, ¿cierto? Países, ¿cierto?, tienen incluso hasta $100 en Europa, $100 por tonelada de CO2. Pero hay que primero modificar este impuesto, ¿cierto?, que realmente afecte los precios de la electricidad y después pensar en subir. Muchos países que tienen impuestos de distintos niveles, hay que mirar a esa letra chica, que es un poquito engañosa, para que realmente sea efectivo el impuesto. Muy interesante eso. De hecho, hay algunos comentarios ahí en el chat que plantean que la importancia de conocer esto en el detalle y decir, bueno, a ver, ¿cuál es la mejor solución para los problemas varios que estamos teniendo hoy día? ¿Cómo incentivamos las renovables en vez de, como tú decías,
todo lo que son las plantas en carbón o basadas en carbono, etc. Muy interesante, muchas gracias, Enzo. Y tomando lo que plantea Enzo y tomando lo que plantea Sonia, también tomando algunas recomendaciones en relación a la alimentación y generar e incentivar sistemas alimentarios sostenibles y saludables. Julio, me gustaría preguntarte, ustedes desde el Ministerio de Salud y tú como encargado del Plan Nacional de Adaptación en Salud, ¿cómo crees tú o ves esta intersectorialidad que tiene un gran rol en la adaptación en salud? ¿Cómo nosotros podemos trabajar en diferentes sectores teniendo salud y bienestar de la población como un foco intermedio, como un pilar fundamental en estas políticas? Ay, no, creo que estás muteado, Julio. No, está con el micrófono. No sé si... Ahí sí parece. Ahí sí. Ya. Bueno, primero que nada, un saludo a todos los organizadores, participantes, ¿cierto?, en este seminario que me parece de la mayor importancia. Y bueno, yendo un poco a lo que tú consultas, ¿ya?, señalar que efectivamente la intersectorialidad y la transversalidad digamos, de la acción en salud es fundamental, ¿ya? En este sentido, señalar que estos 40 y tantos indicadores que nos plantean, ¿no es cierto?, de Lancet Countdown, la verdad es que nos permite justamente el poder conversar, ¿ya?, y el poder concertar acciones conjuntas con otros sectores, porque tiene mirada económica, tiene mirada sanitaria, tiene diferentes áreas, ¿no es cierto?, de mirada de impactos en salud, etc. ¿Ya? De manera entonces que yo creo que la posibilidad de tener estos indicadores, ¿ya?, y tenerlos como indicadores, que son en el fondo un retrato de lo que está en este momento, pero que además en la medida que el indicador se mantenga nos permite hacer un seguimiento, ¿ya?, y por lo tanto entonces ver la evolución, ¿ya? Entonces la gran tarea desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, desde nuestro punto de vista, es cómo tomar estos indicadores y traducirlos, ¿no es cierto?, o aterrizarlos hacia planes, programas y acciones concretas, ¿ya?, digamos que en el fondo apunten, ¿no es cierto?, a incidir sobre las fuerzas directrices que finalmente determinan, ¿no es cierto?, el estado actual y por lo tanto el valor de los indicadores, ¿ya? Es decir, irnos un poquito, ¿no es cierto?, a las causas, ¿no es cierto?, de lo que está produciendo o generando que estos indicadores tengan ese estado o hayan tenido la evolución y posiblemente la próxima, digamos, dirección en que esos indicadores funcionen. De manera entonces que la gran tarea es esa, ¿ya?, es traducir estos indicadores en acciones concretas, pero no para incidir directamente en el indicador, sino que en aquello que, digamos, determina, ¿cierto?, el estado y la evolución de los indicadores, ¿ya? Y eso es la parte difícil, por así decirlo, y donde de repente nos entusiasmamos y nos vamos, ¿ya?, por caminos que pueden ser más románticos que eficaces, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces tenemos que tener muy claro también en que cuando propongamos las soluciones, ¿ya?, tengamos ya a la vista cómo vamos a medir, ¿no es cierto?, la factibilidad de esas soluciones y los impactos de esas soluciones, ¿ya? Y eso, a mi juicio, es fundamental, ¿ya? Las soluciones deben ir aparejadas ya con la forma de medir cuál va a ser su impacto, ¿no es cierto?, en lo que nos interesa y en este caso, en mi caso, ¿no es cierto?, en la salud de la población. Un ejemplo típico es lo que se plantea, ¿no es cierto?, en, digamos, las políticas en relación con Chile, ¿ya?, en lo que se refiere a espacios verdes, ¿ya? Evidentemente, allí se señala, ¿no es cierto?, que, digamos, el tener más espacios verdes, con todos los beneficios que eso puede conllevar, que nadie los puede discutir, ¿no es cierto?, ¿ya?, tiene que ver con, digamos, las actuaciones de sectores como vivienda, energía, planificación urbana, agricultura, etc. No cabe la menor duda y es lo que tenemos que hacer. O sea, nosotros como salud, por ejemplo, ya desde hace varios años hemos
ido introduciendo el concepto de salud en todas las políticas. Es decir, la clave, ¿no es cierto?, es que la salud no solo la hace el sector salud, ¿ya?, donde fundamentalmente, ¿no es cierto?, nosotros hacemos un área es decir, de prevención y otra de recuperación, pero hay todo un área que incide, ¿no es cierto?, también sobre la prevención, ¿ya?, que dice relación con los otros sectores, ¿ya? Eso está fuera de duda. El asunto es cómo eso lo materializamos o cómo lo llevamos a cabo. Es decir, salud en todas las políticas, ¿no es cierto? Nadie podría estar en desacuerdo, pero la verdad es que eso requiere de decisiones de alta política, ¿no es cierto? O de decisiones políticas al mayor nivel, ¿ya? Porque evidentemente, ¿no es cierto?, cuando yo digo, bueno, necesitamos planificación urbana, ¿ya?, si no tenemos, ¿no es cierto?, una decisión del más alto nivel respecto de que efectivamente, ¿ya?, las ciudades se deben planificar pensando en el desarrollo integral, y fundamentalmente, digamos, en el bienestar de la población, ¿ya?, y dejamos que las ciudades se desarrollen en función de digamos, las presiones inmobiliarias, la verdad es que no tenemos ninguna posibilidad de hacer que ello se materialice, ¿no es cierto?, como una política que nos interesaría implementar. Y esto requiere de herramientas, es decir, requiere de decisiones de alta política y a su vez de herramientas que permitan, ¿no es cierto?, ir introduciendo formas de tomar esas decisiones, ¿ya? Hay herramientas como la evaluación de impacto en salud, ¿no es cierto?, una serie de herramientas que permiten, ¿ya?, introducir, ¿ya?, conceptos de salud en nuestras políticas. Pero finalmente, ¿no es cierto?, mientras ello no sea una decisión de alta política o de la política del mayor nivel, ¿no es cierto?, difícilmente vamos a avanzar en eso. Eh, de manera entonces que la tarea es ardua, es difícil. De hecho, por ejemplo, salud, el sector salud planteó dentro de la estrategia climática de largo plazo, ¿ya?, que es la estrategia que va a presentar nuestro país en la COP26, ¿no es cierto?, planteamos un objetivo de finalmente, ¿ya?, de alguna manera avanzar en la introducción de este concepto de salud en todas las políticas, ¿ya?, sabiendo que es difícil, sabiendo que es arduo y sabiendo que en general, ¿no es cierto?, la voz de salud, ¿ya?, no siempre es más importante, o generalmente, lo digo al revés, generalmente es mucho menos importante que la voz de la economía. O quizás es menos escuchada, pero no menos importante. No, menos Sí, importante para la totalmente toma de de acuerdo. decisiones de las autoridades, me refiero. Sí. Oye, Julio, muchas gracias. Y me quiero colgar solo de ese punto que tú introdujiste de la estrategia climática para también darle el paso a Tomás, porque yo sé que él está en el Ministerio del Medio Ambiente y se lanzó hace poco la estrategia climática a largo plazo. Y no sé, Tomás, si tú quisieras como comentarnos algo de eso, también tomando lo que planteaba Julio, cómo se ve salud en la estrategia climática a largo plazo y cómo esta estrategia también va a favorecer la salud y el bienestar de todos quienes estamos en Chile. Muchas gracias, Yasna, y muchas gracias por la invitación también. Creo que es una instancia sumamente relevante. Creo que el informe que acaban de presentar tiene contenidos fundamentales para la toma de decisiones. Y claro, como tú señalabas, yo lo que quisiera comentar, ¿cierto?, brevemente, es un poco lo que hemos estado trabajando en el ministerio con respecto a estas temáticas. Claro, tú comentabas que de hecho, hace 2 días atrás la ministra acaba de lanzar la estrategia climática de largo plazo, este instrumento que nació, ¿cierto?, gracias al Acuerdo de París y que es un compromiso tanto internacional, pero también nacional que adquieren los países para bueno, reducir gases de efecto invernadero por un lado, pero también adaptarse, ¿cierto?, y ser más resilientes ante el cambio climático. Pero quería ir un poquito más atrás, si me permites. Nosotros en el Ministerio hemos lanzado, ¿cierto?, lo que el Atlas de Riesgo Climático, que es una herramienta que está disponible online, que ustedes pueden visitar, y que contiene una serie de indicadores de amenaza climática, de clima, ¿verdad? Entre ellas, por supuesto, temas relacionados con olas de calor y días de calor. Solo para dar un número, ¿verdad? En la ciudad de Santiago, si hoy día tenemos entre 50 a 60 días al año de temperaturas por sobre 30 grados, se espera que para el futuro cercano, estamos hablando de 2035, estos días aumenten hasta llegar a 100 días, ¿ah?, con las consecuencias en salud que ya ustedes han comentado, ¿verdad?
Y justamente este aumento es diferenciado en la ciudad. En comunas como El Espejo, ¿verdad? Comunas donde no hay acceso a áreas verdes, donde las familias viven en viviendas más bien precarias, se esperan efectivamente estos 100 días, pero en comunas como Vitacura, por ejemplo, los días van a ser solo 40. Entonces hay una diferenciación de la vulnerabilidad dentro de la ciudad que es importante tener en consideración también al momento de implementar políticas públicas. Otro ejemplo es la frecuencia de sequía, ¿verdad? Que también está disponible en el Atlas de Riesgo Climático, dentro de las 45 indicadores que yo ya comenté. Si hoy día en la región de O'Higgins, Maule, Ñuble tenemos, que es donde se concentra, ¿cierto?, la agricultura en nuestro país, tenemos niveles de 25 a 30% de frecuencia de sequía al año. Esta frecuencia de sequía va a aumentar hasta llegar a casi 50%, es decir, la mitad del año en una situación de sequía en estas regiones, lo cual también tiene repercusiones, por supuesto, en la seguridad alimentaria y todos los temas que ya ustedes han abordado. El Atlas de Riesgo Climático también reconoce riesgos, ¿ah? No solamente amenazas. La amenaza entendida como solamente la señal climática. El riesgo es cuando uno lo combina con la exposición de un sistema, de una población, con la vulnerabilidad también. Entonces, suman la amenaza, exposición y vulnerabilidad, entonces, y el resultado es el riesgo. Y para eso tenemos 12 sectores analizados y también 55 cadenas de impacto que son temas específicos, ¿cierto? Por ejemplo, el sector agricultura, y tiene 14 cadenas de impacto reconociendo 14 distintas especies, ¿cierto? De cultivos, cerezos, maíz, papa, etc. Y también tiene cadenas de impacto para salud, como efectos de olas de calor en la salud humana, la mortalidad prematura por calor, disconfort térmico, efectos de la helada, seguridad hídrica, tanto urbana como rural, temas de agricultura, temas de biodiversidad, plantaciones forestales, incendios forestales. Es decir, es una herramienta sumamente robusta, una herramienta que fue consolidada por más de 93 científicos y científicas de Chile incluso de Australia también. 31 centros de investigación participaron. Es decir, es información sumamente valiosa para la toma de decisiones que está disponible y que por favor los invito a todos a poder utilizarla. Pasándonos a la estrategia, perdón, he sido muy rápido. La estrategia climática a largo plazo, ¿verdad? Este instrumento reconocido por el Acuerdo de París, que por primera vez también propone, ¿cierto?, un presupuesto nacional de emisiones de gases de efecto invernadero para distintos sectores y tiene metas específicas y objetivos específicos, por ejemplo, para el sector salud, donde se reconoce, ¿cierto?, que es necesario fortalecer el conocimiento y la evidencia con respecto a los efectos del cambio climático en salud. Un poco de lo que se trata este seminario, ¿verdad? También educar, empoderar y hacer parte de la ciudadanía en las temáticas de cambio climático. Y por cierto, vigilar y monitorear el efecto de la salud constantemente en el bienestar humano. Esto va a ser, nos vamos a quedar con el cambio climático aquí para siempre. Esto no es un tema que vamos a resolver hoy. Por lo tanto, tenemos que seguir conviviendo con esto y por lo tanto monitorear cuáles son los nuevos efectos. Pero también hay objetivos específicos en edificaciones y ciudades más relacionados con lo que comentaba Sonia, ¿verdad? Cómo hacer ciudades más resilientes, hay objetivos específicos, ¿cierto?, para reducir contaminación local, y esto se desprende también de la NDC, que es la Contribución Nacional Determinada, que es el compromiso que adquiere Chile ante la comunidad internacional para reducir emisiones, y ahí nos comprometemos a reducir 25% del carbono negro al 2030, que es una meta, vamos a decir, una meta. Reducir el riesgo de las personas provocado por el aumento también de eventos extremos. En Chile tenemos la ola de calor, pero también en el norte hay un problema importante con las inundaciones y el efecto de los aluviones. Infraestructura ecológica en las ciudades también, y aquí quisiera también brevemente mencionar que si bien es importante cuidar el agua dentro de las ciudades, es importante también la restauración del paisaje en su conjunto. Si tenemos menos agua es porque estamos degradando nuestro medio ambiente, ¿sí? Cuando se reducen los bosques, esto no es solamente el cambio climático, la destrucción de los bosques provoca menos capacidad de retención de agua en general en todo el sistema. Por lo tanto, la estrategia climática de largo plazo también reconoce metas específicas y objetivos específicos para recuperar y conservar la biodiversidad, ¿cierto? Restaurar ecosistemas,
y movilizar recursos financieros para esto. O sea, esto requiere plata, si es así. Y eso quisiera comentar brevemente, y también que tenemos los planes de acción regionales de cambio climático, que es una mirada más local, con también medidas para biodiversidad y para ciudades, pero a una escala más territorial y más específica para las realidades de cada región. Eso. Sí, muchas gracias, Tomás, muy interesante. Oye, y pareciera ser, bueno, hemos estado mirando lo que ocurre en el chat. Hay preguntas muy interesantes, hay unas más técnicas, y que, por ejemplo, la que mandó Simón o Katy, son más técnicas, entonces las vamos a poder responder, ya sea a través de la página web, o aquí Elisa me dice por interno que les vamos a dejar un mail en el chat, o las vamos a guardar, para que nosotros las podamos redirigir con una metodología mucho más clara y una explicación mucho más clara respecto a estos aspectos metodológicos de cómo fueron calculados algunos gráficos o algunas cifras, ¿ya? Porque la verdad es que, considerando, por ejemplo, lo que planteaba Katia al principio, o Waldo también, que hace la mención en relación a la eficiencia energética y todo lo que ha hecho el MIMBU, la verdad es que quisiera tomar y rescatar que pareciera ser que salud, por lo que plantea Tomás y Julio, es un componente importante, y es muy bueno que se refleje en nuestra estrategia climática a largo plazo. O sea, que hayan ya objetivos específicos ya nos habla de que esto es un problema y nos va a afectar. Pero también, quizás tomando lo que planteaba Sonia y lo que planteaba Enzo, y dado que aquí estamos en un ambiente interdisciplinar, donde hay académicos y académicas, tomadores de decisión, solo para ir cerrando quizás el webinar, en un minuto que pudiesen compartir cada uno de ustedes, ¿cuáles creen ustedes que son las áreas en las que tenemos que trabajar, ojo, para potenciar la colaboración, en este caso, entre diferentes actores de la sociedad? Hoy día estamos académicos, tomadores de decisión. ¿Cómo creen ustedes que desde sus áreas respectivas de expertise pudiésemos fortalecer el vínculo para decir, hey, si no actuamos hoy día, los chilenos, las chilenas y todos los residentes en Chile van a sufrir? Por lo tanto, ¿cómo nos adaptamos y cómo mitigamos y cómo tomamos beneficios y co-beneficios de la mitigación para favorecer y promover una población saludable? No sé, Enzo, ¿quisieras comenzar tú? Bueno, muchas gracias. En la comunidad académica existe lo que se llama el nexo agua, energía, alimento. Y yo creo que es muy importante justamente eso, de que no demos soluciones sectoriales, sino que busquemos una solución que va a afectar a los tres y que nos coordinemos. Por ejemplo, en energía se habla mucho, podemos desalar agua, ¿cierto? Y aprovechar esa agua desalada. Sí, pero esa agua desalada también va a afectar la agricultura, también va a afectar, ¿cierto?, a las poblaciones. Tomemos soluciones coordinadas entre los distintos sectores. Yo creo que ese es un desafío clave. Muy bien, muchas gracias, eso, clave. Sonia, ¿quieres comentar algo? Sí, yo creo que el ejemplo que pone Enzo está muy claro. Digamos, uno puede encontrar las vinculaciones de todas las acciones. Así que me voy a referir a algo, o sea, yo pienso que lo que debemos hacer, digamos, el efecto que estamos viviendo o sintiendo sobre la salud de las personas producto del cambio climático ha sido grave, porque hemos tomado malas decisiones antes de cómo construimos nuestras ciudades. Porque el factor salud, la ciudad no es una ciudad saludable, no es una ciudad construida para la salud de las personas, todo lo contrario, es una ciudad que enferma, porque es una ciudad de mucho concreto, de mucha temperatura, de mucho ruido, de distancias. Por lo menos en Chile existen muchas ciudades intermedias que son un poco más vivibles por eso, y que tienen la naturaleza un poco más cercana. Pero esas malas decisiones de construir ciudades orientadas al automóvil en vez de construir ciudades orientadas a la caminata, esa sola idea, o unas ciudades que ayuden a recargar los acuíferos en vez de contaminar y gastar las aguas, esos cambios de idea, esos nuevos ejes de desarrollo pueden llevar a una cadena de decisiones muy distintas.
con fondos además que hoy día tenemos, pero que deben ser integrados. ¿Cuál ha sido la dificultad? Que no hemos tomado la decisión. ¿Cuál creo yo que es la oportunidad? Es que depende completamente de decisiones humanas. Esto no es un sino de la naturaleza. Somos nosotras y nosotros los que hemos tomado esa decisión, por lo tanto nosotras y nosotros podemos cambiar. Nosotros podemos cambiar la selección de especies, podemos cambiar la planificación urbana, podemos tener en cuenta lo que decía Tomás, o sea, no es estar centrado dentro de la ciudad, sino las ciudades están en un paisaje, hay otras actividades, el agua se mueve de la cordillera al mar en el caso de Chile, riega cultivos, riega bosques, nos provee agua a nosotros, nos da paisaje bonito. Bueno, ese nexo tenemos que reconstruirlo, eso que es de la naturaleza, de la forma que el mundo está organizado, que se organizó antes de los seres humanos, de esa manera debemos nosotros también enfrentar las acciones. Y por eso mi esperanza es simplemente que hagamos ese cambio, porque está en nuestras manos cambiar los supuestos de las acciones, la forma de las acciones y también poner en el centro de todas las futuras decisiones el bienestar de las personas y en especial de las personas más vulnerables. Eso sería mi... No, totalmente, Sonia. Muy buena reflexión y muy buenas palabras. No sé, Tomás, si quieres cerrar en unas palabritas cortas que ya nos estamos acercando. ¿Cómo es para ti? ¿Cómo pudiésemos poner salud también en medio de las políticas medioambientales también? También me cuelgo de las palabras de Enzo. Si bien yo llegué hace poco a la administración pública, digamos, uno se da cuenta al tiro de las complejidades que reviste esta coordinación intersectorial, de que no se responde, que no hay comunicación, que no... Y más aún si uno viene del Ministerio de Medio Ambiente, que, bueno, es un ministerio que pesa poco. Sin embargo, hemos logrado consolidar un equipo interministerial de cambio climático que reúne, ¿cierto?, a distintos ministerios para poder trabajar y consolidar, por ejemplo, la SLP, la estrategia climática a largo plazo, que reúne, ¿cierto?, a metas de distintos sectores. Pero seguimos trabajando, como dice Enzo, por sector y falta, ¿cierto?, un eje articulador más robusto. Creo yo también que hace falta, sobre todo en la emergencia que estamos, medidas un poco más vinculantes, si se quiere. Hasta el momento el Ministerio tenía solamente instrumentos, vamos a decir, no vinculantes, y ahora con el proyecto de ley marco de cambio climático, que esperemos se apruebe prontamente, eso nos va a permitir tener una mayor energía, una mayor fuerza para poder implementar todas estas políticas públicas que están bien encaminadas, porque uno, el diagnóstico más o menos lo conocemos. Dos, hay muchos académicos y académicas que saben también las respuestas y las soluciones, pero tres, nos falta cómo implementarlo, o sea, realmente pasar a la práctica. Y ahí está, yo creo que hoy en día el desafío y para dónde tenemos que ir apuntando también. Diagnósticos sí son importantes y todos, pero creo que ya eso está bastante avanzado en este país, y también el conocimiento de soluciones de cómo podría ser también. Entonces, creo que ahí falta un poco estas medidas vinculantes, si se quiere. Eso. Bueno, aparecen conceptos muy interesantes de colaboración, interdisciplina, vinculación, poner al centro la salud. Julio, en 30 segunditos, ¿qué para ti, por qué tenemos que poner y cómo ponemos la salud al centro también? En 30 segundos, decir, a mí no me cabe duda que la salud tenemos que ponerla en primera línea, ¿no es cierto? Porque básicamente, es decir, lo que estamos trabajando es por el bienestar, digamos, de la población en su conjunto y en su totalidad, ¿ya? En el diagnóstico estamos todos claros, ¿ya? En las soluciones, ¿cierto? Ya sabemos que las soluciones tienen que ser integradas, transversales, conjuntas, ¿ya? El tema es que, es decir, cómo implementamos esas soluciones, ¿ya? Y cómo hacemos, ¿no es cierto?, que se tomen las decisiones políticas necesarias para implementarlas. Y lo otro que quiero insistir en que muchas veces uno cree tener una buena solución, pero si no la conversa con el vecino, con el sector del lado, ¿ya? Puede que la solución sea un poquito sesgada, ¿ya? Y por lo tanto, además de tener soluciones integrales con las diferentes miradas, insisto en ello, tener, ¿no es cierto?, las herramientas para evaluar el impacto de esas soluciones, ¿ya? Porque a lo mejor la solución que me plantean desde el punto de vista de agricultura puede ser muy buena desde el punto de vista de agricultura, pero tener una serie, ¿no es cierto?, de efectos y consecuencias en otras áreas
¿ya? Y su impacto puede ser negativo en otras áreas o su impacto a lo mejor ni siquiera es tan positivo según lo que se creía, ¿no es cierto?, en la misma área donde se planteó. Esto lo digo en agricultura, lo digo en vivienda, lo digo en transporte, etcétera, etcétera. Entonces, cuando planteamos soluciones, las soluciones tienen que ser discutidas, conservadas, conversadas y concordadas con los diferentes sectores, pero además tenemos que tener en vista qué queremos lograr y cómo vamos a medir el verdadero impacto de esa solución, ¿ya? Tenemos experiencias enormes, ¿no es cierto?, respecto de grandes soluciones planteadas, ¿ya?, desde un solo punto de vista y que finalmente no tuvieron aceptación social, por ejemplo, o no fueron factibles de implementar, o sencillamente tuvieron efectos, digamos, colaterales negativos que las hicieron impracticables, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, es importante medir impactos de soluciones propuestas. Sí. No ser Muy- romántico muy- en esto, no ser romántico en esto, sino ser, digamos, con los pies en la tierra. Me gustó esa palabra, Julio, muy, muy buena reflexión. Y la verdad es que si podemos rescatar algo, aquí lo que tú planteas, Julio, es que necesitamos discutir esto, poniendo al centro a las personas, dialogando y viendo, bueno, cómo cada una de las cosas también influye en la otra o cómo influye en cada sector. Muchísimas gracias a todos. Eli, te doy el pase. Muchas gracias, Yasna. Muchas gracias a nuestros invitados e invitadas y por supuesto a todos los asistentes. Tal como dijo Yasna, quedaron algunas preguntas ahí en el tintero. Vamos a tratar de responderlas por correo. Y si no, de todos modos, feliz que nos envíen si tienen más preguntas o comentarios a nuestro correo políticaspublicas@uc.cl. Finalmente les recuerdo que el video y las presentaciones, así como el reporte, van a estar disponibles desde mañana en nuestro sitio web, que es www.politicaspublicas.uc.cl, y también van a ser enviadas por correo a todos los asistentes. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Chao, gracias.